Teorema de Stokes. Se tiene una corriente eléctrica que se desplaza en dirección de X positivo, la cual genera un campo magnético giratorio en el plano YZ. De la ley de Ampère, se tiene que la integral de trayectoria cerrada de la intensidad de campo magnético es igual a la corriente encerrada por esta trayectoria, por lo que, escogiendo una trayectoria rectangular cerrada entre los puntos A, B, C y D, se puede reescribir la integral de trayectoria cerrada de la intensidad de campo magnético como la suma de integrales de trayectoria, tomando en cuenta que la intensidad de campo magnético es un campo vectorial que es función de la posición y tiene componentes en los ejes X, Y y Z, por lo que se puede obtener la intensidad de campo magnético en la trayectoria de A a B como la suma de la intensidad de campo magnético en el punto donde sale la corriente, con la razón de cambio del campo magnético respecto de Z, por el desplazamiento entre el punto donde sale la corriente al punto donde está la trayectoria, donde la intensidad de campo magnético en la trayectoria de A a B solamente tiene componente en el eje Y, y la distancia entre el punto donde sale la corriente al punto donde se encuentra la intensidad de campo magnético de A a B es igual a delta Z medios positivos. La intensidad de campo magnético en la trayectoria de B a C es igual a la suma de la intensidad de campo magnético en el punto donde sale la corriente, más la razón de cambio de la intensidad de campo magnético respecto de Y, tomando en cuenta que esta va en dirección de Z y que el desplazamiento se efectuó en dirección de Y negativo, siendo esta de delta Y medios. La intensidad de campo magnético en la trayectoria de C a D es igual a la intensidad de campo magnético en el punto donde sale la corriente, más la razón de cambio de la intensidad de campo magnético respecto de Z, donde la intensidad de campo magnético va en dirección de Y, por el desplazamiento en Z, que va en dirección de Z negativo, siendo esta de delta Z medios. Y la intensidad de campo magnético en la dirección de D a A es igual a la intensidad de campo magnético en el punto donde sale la corriente, más la razón de cambio de la intensidad de campo magnético respecto de Y, observando que esta solamente tiene componente en el eje Z, y que el desplazamiento es en dirección de Y positivo, siendo de delta Y medios. Por lo que, tomando en cuenta que en estas expresiones se encuentra implícito la dirección de la intensidad de campo magnético, se pueden simplificar las integrales de producto punto, y, sustituyendo estas expresiones en su interior, se realizan las integrales de trayectoria, tomando en consideración la dirección de los desplazamientos. Realizando las simplificaciones necesarias, se llega a la siguiente expresión, donde es necesario definir la operación rotacional, donde el rotacional indica la intensidad y dirección respecto de la cual gira un campo vectorial. En nuestro caso, la intensidad de campo magnético en el eje X es igual a 0, por lo que al efectuar el determinante, se llega a la siguiente expresión, que es del rotacional de la intensidad de campo magnético en forma vectorial, donde se observa que ésta va en dirección de X positivo. Además, se puede definir un vector de área superficial que será igual al área superficial multiplicado por un vector perpendicular a la superficie, que es el vector unitario en dirección de X positivo. Por lo que al efectuar el producto punto entre el rotacional de la intensidad de campo magnético con el vector de área superficial, se llega a la siguiente expresión, que se sustituye en la expresión de arriba, la cual, a escribirse en forma integral, constituye el teorema de Stokes, el cual permite reescribir una integral de trayectoria cerrada como una integral de superficie del rotacional del vector aplicado. Teniendo en cuenta que la corriente eléctrica es igual a la integral de la densidad de corriente por un diferencial de superficie, tomando en cuenta que la corriente es igual a la integral de trayectoria cerrada de la intensidad de campo magnético y aplicando el teorema de Stokes, observando que ambas integrales están aplicadas en el mismo diferencial,
se puede igualar el rotacional de la intensidad de campo magnético a la densidad de corriente, observando que efectivamente la densidad de corriente es un vector que representa la dirección y la intensidad de rotación de la intensidad de campo magnético, y esto se conoce como la ley de Ampère en su forma diferencial.